Hace 400 años aproximadamente, Galileo planeó un experimento para probar su hipótesis de que los objetos aceleran conforme caen. Fue un acto extraordinario. Intelectuales árabes habían estado haciendo lo mismo por siglos, pero aunque su ciencia era ampliamente aceptada y admirada en Europa, sus métodos de experimentación eran menospreciados. La Iglesia cristiana pensaba que las conclusiones solo podían ser alcanzadas a través de la discusión y la lógica, como lo había dicho Aristóteles. El experimento simple de Galileo cambió todo eso e inició una revolución, que nos alejó de las supersticiones y creencias medievales para llevarnos hacia la ilustración. Ciencia es simplemente conocimiento. Lo que queremos decir cuando hablamos acerca de la ciencia es el método por el que ese conocimiento es adquirido. Por cientos de años las reglas de oro de la ciencia han sido afinadas y perfeccionadas para asegurar que haya meticulosa precisión e imparcialidad. Y empezó con algo que era inaceptable para la Iglesia medieval. La evidencia en su forma más básica es una observación, así que esta regla implica que las conclusiones deben ser basadas en observaciones. Esas no son solo las bases del método científico, son las bases de nuestro sistema legal. Ninguna corte inicia con la conclusión de que el sospechoso es culpable o inocente, luego le dicta sentencia y finalmente presenta la evidencia para demostrar la infalibilidad de su veredicto. Las otras reglas de oro para la investigación científica pueden sonar igualmente obvias. Vean cuáles de ellas también son aplicadas en las cortes. Todas las investigaciones científicas tienen que seguir estas reglas de oro. Y si no se siguen las reglas, entonces no es ciencia. Esto no es un impedimento para la investigación de mente abierta, así como las reglas de la corte tampoco son impedimento para impartir justicia, o las reglas del fútbol son un impedimento para un juego limpio. Por el contrario, esas aseguran imparcialidad y un resultado justo y acertado. Así que todos estamos de acuerdo en que estas reglas son justas. Vayamos al siguiente paso, al que llamamos procedimiento científico. Sigamos a una joven científica llamada Lucy. Ella lee reportes y datos acerca de un misterioso fenómeno natural. De repente, ella tiene una idea sobre su origen. En términos científicos, ella tiene una hipótesis. Para ver si su hipótesis es correcta, Lucy hace una predicción sobre qué debería ocurrir con este fenómeno natural bajo ciertas circunstancias. Ahora aparece el primer obstáculo. Por 3 años, Lucy tiene que realizar experimentos, tomar medidas y recoger datos mientras prueba su hipótesis, siguiendo todo el tiempo las reglas de oro del método científico meticulosamente. Cuando el proyecto de investigación está terminado, Lucy puede haber descubierto que su predicción era incorrecta, y tendrá que cambiar su hipótesis y empezar todo de nuevo. Pero si la predicción es correcta, ella escribe sus resultados en un artículo y los envía a una revista científica. Luego encuentra el segundo obstáculo. Expertos en el mismo tema desmenuzan el artículo buscando errores. Si has seguido el método científico meticulosamente y realizado correctamente sus cálculos, el artículo es publicado. El obstáculo final aparece cuando otros investigadores tratan de replicar el experimento de Lucy. Se aseguran que no haya otra explicación para sus resultados. Uno de esos investigadores incluso podría llevar el experimento más allá y no solo descubrir qué pasó, sino por qué. Hay muchos malentendidos sobre la replicación y es usualmente usado como un argumento contra la evolución. Pero la ciencia es una deducción basada en evidencia y no la recreación de eventos basados en un laboratorio. Los fiscales no tienen que replicar un asesinato para demostrar que el asesinato ocurrió. Cadáveres abandonados con múltiples puñaladas suelen ser suficientes. La replicación de eventos significa que si Lucy basó sus conclusiones en un experimento, entonces ese experimento debe ser repetible por otros investigadores. Si basó sus conclusiones en algo que observó, ellos deben ser capaces de observarlo también. Si dice haber frotado una lámpara de aceite y haber visto un genio salir de ella, entonces su resultado sería inválido si otros investigadores no pueden hacer lo mismo. No sirve que Lucy explique que el genio solo saldrá de nuevo dentro de 1000 años. Simplemente no hay manera de comprobar esa afirmación.
Una hipótesis tiene que ser falsable o no puede ser puesta a prueba. Solo después de que estos obstáculos han sido superados exitosamente, la hipótesis de Lucy se convertirá en la teoría de Lucy. Hay muchos malentendidos con la palabra teoría. Nunca podemos decir que Lucy comprobó algo sin importar lo sólido que sea su evidencia. Prueba es un término matemático. Una teoría es una explicación que es consistente con toda la evidencia observable. Cada nueva evidencia tiene que ser consistente con la teoría. La teoría tiene que ser consistente con nuevas teorías en otros campos. Y por supuesto, las nuevas tecnologías basadas en la teoría tienen que funcionar. Mientras otras teorías ni siquiera pueden acercarse a esta consistencia, la teoría de Lucy es un hecho y puede ser añadida a los libros de escuela. Pero eso no significa que no puede ser modificada. Incluso los pilares de la ciencia, como la teoría de la gravedad y la teoría de la evolución, han sido modificados conforme nueva evidencia aparece. Por esas modificaciones no descartan la teoría, solo muestran con más precisión cómo funciona. Miremos esto a través de una rama de la ciencia que todos podemos entender, la cartografía. En el siglo XV, brechas en el conocimiento de los europeos sobre lo que existía más allá de los océanos siempre eran llenados con extravagantes mitos sobre dragones y monstruos. Después de descubrir tierra, algunos geógrafos lanzaron la hipótesis de que estos podrían ser nuevos continentes. Por supuesto que estos jóvenes exploradores cometieron errores. En los primeros días de cualquier ciencia, la evidencia es vasta y la tecnología imprecisa. Pero mientras la cantidad de evidencia aumentaba y las mediciones son más precisas, ya tenemos mayor seguridad. Solo porque hay algunos errores, eso no significa que tenemos que desechar nuestra teoría del continente y volver a creer en dragones marinos y monstruos. Por el contrario, cada corrección nos hace estar más seguros sobre la forma y características del continente. Así que el método científico no garantiza que no se cometan errores, pero sí se garantiza que serán corregidos. Digamos que Lucy tiene un amigo llamado Carlos, quien tiene una hipótesis en un campo distinto de la ciencia. A diferencia de Lucy, Carlos es descuidado y sus datos errados. Si es el caso, es difícil que Carlos pase el segundo obstáculo de la revisión. Su trabajo será rechazado. Así que digamos que Carlos falsifica sus resultados para hacer que parezcan que su hipótesis es correcta. Gracias a sus datos falsos, el trabajo de Carlos es publicado. Ahí lo tienen, prueba de que el método científico no funciona. Pero luego, otros investigadores no pueden replicar sus resultados. La nueva evidencia no es consistente con la hipótesis de Carlos. Con el tiempo, la hipótesis de Carlos no encaja y los falsos resultados de Carlos se transforman en una misteriosa anomalía que es poco a poco dejada de lado e ignorada. Luego una hipótesis diferente es sugerida por otro investigador y esta es probablemente exitosa. Así encaja con toda la evidencia y produce tecnología que sí funciona. No importa si otros investigadores piensan que Carlos hizo trampa o que le salió todo mal. Con el tiempo, la mala ciencia siempre será descubierta porque no será consistente y será imposible hacer que encaje. Así que el procedimiento científico es una especie de procedimiento de revisión. Se asegura de que cualquier cosa que los niños aprendan en clase de ciencia ha sido perfectamente probado, verificado y es apoyado por la evidencia. Y también tiene una convincente virtud: funciona. Toda la tecnología a tu alrededor, desde las pantallas de tu computadora hasta el plástico de tus sillas o las tabletas de vitamina que estás tomando, todo debe su existencia al método científico. Los fundamentalistas no hacen problema a los investigadores cuando formulan teorías que explican la electricidad, polímeros o el rol de las vitaminas en la salud, pero piensan que los científicos se equivocan completamente cuando quieren que investiguen nuestros orígenes. ¿Por qué será? Eso es como decir que los científicos presuponen la relatividad, o el electromagnetismo, o la desintegración radioactiva. Ninguno de estos eran conocidos antes de ser descubiertos. Los naturalistas del siglo XIX examinaron la evidencia geológica, biológica y cosmológica, asumiendo que la versión de los hechos de la Biblia eran correcta. Fue la evidencia lo que les mostró que estaban equivocados. Pero existen cientos de miles de geólogos, biólogos y cosmólogos cristianos, judíos y musulmanes que tendrían todas las razones para encontrar la evidencia de una deidad. Tal descubrimiento sería estupendo porque no solo confirmarían su fe, sino que haría merecedores de un premio Nobel. La ciencia no empieza con el supuesto de que algo es natural o sobrenatural. Empieza con algo que sucedió y luego descubre cómo y el por qué sucedió. En el pasado la gente pensaba que los anillos de hadas eran fenómenos sobrenaturales. Ahora sabemos que son causados por la diseminación subterránea de hongos. La ciencia es una explicación basada en la investigación imparcial apoyada por la revisión rigurosa y no creencias.